Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, el podcast y videocast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y hoy, a días del Día Mundial Sin Tabaco 2025, vamos a abordar un tema que está enganchando, y para mal, a millones de jóvenes: los cigarrillos electrónicos. En las Américas, el 5.4% de los adolescentes consumen cigarrillos electrónicos. Esta cifra es casi igual a los que consumen cigarrillos convencionales. Y la industria tabacalera utiliza sabores, colores y las redes sociales para atraerlos. Pero, ¿es el cigarrillo electrónico tan inofensivo como parece? Hoy lo desenmascaramos su atractivo y exploraremos los riesgos y también cómo protegernos. Antes de comenzar, no te olvides de darnos un me gusta o de suscribirte al canal si este contenido te resulta interesante y de utilidad. En el podcast de hoy nos acompañan dos expertos: Rosa Sandoval, asesora regional en control de tabaco aquí en la OPS, y también Inti Barrientos, comunicólogo e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México, un experto en las nuevas formas de consumo de nicotina. Hola Rosa y bienvenida al podcast. Hola Sebastián, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. ¿Podrías explicarnos un poco qué son los cigarrillos electrónicos y cuáles son los efectos que tienen en nuestra salud? Claro, por supuesto. Mira, primero, probablemente muchos de los oyentes o de las personas que nos están viendo han escuchado hablar del vapeo, ¿no? Y a veces esa palabra viene con una carga sin la carga negativa necesaria, porque estamos hablando de productos que, en primer lugar, quiero enfatizar, hacen daño a la salud. No son productos inocuos. Estamos hablando de sistemas electrónicos de administración de nicotina. Hay una amplia variedad de estos productos. Ese es un primer reto a veces para las autoridades regulatorias. Sin embargo, tenemos experiencias de países que lo han regulado efectivamente. Pero como me preguntabas, ¿no? Estamos hablando de sistemas electrónicos de administración de nicotina. Son dispositivos que calientan una solución líquida para generar un aerosol que inhale el consumidor. Este aerosol también genera un efecto en la salud en su exposición. Por eso no solamente estamos hablando de medidas que nos permitan regular que menos personas se inicien en el uso de estos productos, sino también proteger a las personas de la exposición a estos productos. Como te decía, Sebastián, no son productos que no hacen daño. Este es un mito. Se cree que son productos que no hacen daño, no es así. Tienen efectos y contribuyen a perjudicar la salud respiratoria y cardiovascular. Por ejemplo, ya sabemos que aumentan la frecuencia cardíaca, pueden contribuir a aumentar la presión arterial, y de hecho tenemos ya una enfermedad que se llama lesión pulmonar asociada al consumo de cigarrillos electrónicos, reconocida dentro del listado de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Seguramente algunas de las personas que nos escuchan o que nos ven han escuchado hablar de EVALI. Esta es la enfermedad a la que me refiero, lesión pulmonar por asociación, por uso de cigarrillos electrónicos. EVALI es la sigla en inglés. La buena noticia que tenemos es que ahí donde ha habido una regulación efectiva de estos productos, se ha comunicado el daño que estos productos causan a la población, pero sobre todo a padres y a jóvenes que se estaban iniciando en este consumo. Se ha podido disminuir estos casos. Bien, entonces son adictivos porque contienen nicotina y causan daño a la salud, como acabas de decir, y hay evidencia de eso. Y ahora, Rosa, ¿cómo está el consumo de estos cigarrillos electrónicos en nuestra región, que entiendo que está aumentando? Sí, mira, en primer lugar, como tú bien dijiste, nos preocupa que el porcentaje de adolescentes que están usando cigarrillos electrónicos, productos que tienen nicotina alta, un producto altamente adictivo, ¿no?, es muy cercano al porcentaje de chicos que usan cigarrillos convencionales. Entonces, esa es una primera preocupación. La segunda preocupación es que, si bien no todos los países todavía han medido el uso de cigarrillos electrónicos, ahí donde los países lo han logrado medir, ahí donde lo han logrado medir en más de una oportunidad, vemos un crecimiento alarmante de estos productos, ¿no? Entonces, ahí donde ya hemos medido 2 veces o 3 veces, vemos que el consumo aumenta grandemente. La tercera preocupación que tenemos es que hay un consumo casi igual entre chicos y chicas. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque cuando hablamos de la epidemia de tabaquismo, en el sentido convencional de productos de tabaco, y vemos a la población adulta, entre los adultos, los hombres consumen más productos de tabaco convencionales,
cigarrillos convencionales mucho más que las mujeres. Cuando vemos el dato entre los adolescentes, el consumo de productos convencionales entre chicos y chicas es casi igual. Esto mismo estamos viendo en cigarrillos electrónicos. O sea que las chicas están consumiendo igual que los chicos y aún más. Cuando yo digo chicos y chicas, me estoy refiriendo a la población de 13 a 15 años. Nuestro sistema de vigilancia de productos de tabaco convencionales y no convencionales, como los electrónicos, se centra en saber qué está pasando con los chicos de 13 a 15 años, ¿no? Pero también tenemos encuestas de adultos. Ahora, te decía que estos productos son más consumidos por los jóvenes, 13 a 15 años, que los adultos. Pero si yo miro dentro del grupo de adultos, quienes están consumiendo son los menores de 25 años. Entonces, en líneas generales, estamos hablando de un producto altamente de consumo de jóvenes. Y esto, ¿por qué nos preocupa tanto? Y no solamente porque, como dije, es un producto altamente adictivo, que quizás más adelante, cuando estas personas quieran dejarlo, no van a poder tan fácilmente. Se puede, pero no van a poder tan fácilmente. Pero además, porque ya nos está hablando de esta feminización de la epidemia en nuestra región, que es un tema que hemos visto ya hace bastantes años en la OPS y que nos preocupa sobremanera, obviamente. Bien, los jóvenes entonces como el principal foco, como decís, de 13, pero hasta 25 están ahí en el blanco, digamos, de la industria para que sean sus nuevos consumidores. Y Rosa, muchos jóvenes también creen, no sé, seguramente erróneamente no, pero ¿qué tanto de cierto no hay en que fumar cigarrillos electrónicos es más seguro que usar el cigarrillo convencional? Mira, primero el componente que te hace adicto al producto es la nicotina. Y la nicotina está presente tanto en el cigarrillo electrónico como en el cigarrillo convencional. Aquí quiero hacer una acotación porque es cierto que hemos visto que que en el mercado en general de varios países de la región y del mundo se venden o se publicitan cigarrillos electrónicos sin nicotina. Sin embargo, cuando se analizan estos productos, en muchos casos también tienen nicotina. Entonces, un llamado de alerta respecto a eso. Por eso es que nosotros, como Organización Panamericana de la Salud, hacemos un llamado a la regulación de estos productos en su variedad, en su integralidad, ¿no? Para tomar en cuenta esto de la nicotina. Y otra pregunta, ¿no? Vinculado con esto, pero muchas personas también piensan o se vende la idea de que si son fumadores ya de cigarrillos comunes, digamos, pueden pasar al cigarrillo electrónico como una forma de dejar de fumar. ¿Qué de cierto hay en eso? Te agradezco mucho la pregunta, Sebastián, porque hay mucha desinformación sobre eso. Primero, estos productos fueron publicitados efectivamente como una manera, ¿no? Como un producto que te iba a ayudar a dejar de fumar. Sin embargo, vuelvo a un punto que habíamos estado conversando antes. Quienes están consumiendo estos productos no son fumadores que están tratando de dejar de fumar. Lo que estamos viendo es que son los chicos de 13, 15 años y menores de 25 años. Entonces, estamos viendo que el inicio en el consumo de la nicotina para esta población está siendo a través de los cigarrillos electrónicos. Y ya sabemos que la probabilidad de que alguien empiece a fumar cigarrillos convencionales, una vez que ha empezado con cigarrillos electrónicos, es hasta 3 veces mayor. Entonces, esa es la primera preocupación. Lo segundo es que tenemos que ver este problema también desde una visión poblacional, de cuál es el efecto de este producto a nivel poblacional. ¿Y qué es lo que encontramos? Primero, un consumo dual. ¿A qué me refiero con un consumo dual? Que no significa necesariamente que las personas que están consumiendo cigarrillos electrónicos, que ya habían estado, digamos, consumiendo cigarrillos convencionales, se están pasando del cigarrillo convencional al electrónico. No, sino que están consumiendo cigarrillo electrónico ahí donde todavía se puede, porque digamos que la regulación de ambientes libres de humo de tabaco, de que no se puede fumar en restaurantes o bares, todavía no fue actualizada, no dice específicamente que eso también aplica a cigarrillos electrónicos. Entonces, un fumador lo que hace es consumir cigarrillo electrónico todavía en lugares interiores y consumir el cigarrillo y seguir consumiendo el cigarrillo convencional afuera. Entonces, este es el consumo dual que nos preocupa, ¿no? Claro. Y lo otro era lo que te mencionaba antes, que está siendo más bien la puerta de entrada hacia el consumo de nicotina y de productos convencionales en general. Seguro. Y quizás hay alguien que esté consumiendo ya cigarrillos electrónicos o quizás ambos, pero ¿qué se puede hacer si quieren dejar el cigarrillo electrónico? Sí, claro, lo primero es que asistir a un servicio de salud, donde en muchos servicios de salud
tenemos ya servicios de consejería breve para ayudar a dejar de fumar y dejar de consumir cigarrillos electrónicos también. Además, somos muy afortunados que tenemos nuestra trabajadora digital de salud, Sara, que los invito a visitar nuestra página web y consultar con Sara cuáles son, cómo poder empezar o cuáles serían las ventajas de dejar de consumir tanto cigarrillos electrónicos como cigarrillos convencionales. Y después también hay unos pasos concretos, ¿no es cierto?, que podemos tomar. Y bueno, además yo trabajando en el tema, te imaginarás que mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Qué puedo, Rosa, qué puedo hacer para dejar de fumar? Entonces, yo siempre les doy como 4 consejos, ¿no? Primero, fije una fecha concreta, un momento concreto, hoy, mañana, dentro de una semana, al día siguiente de mi cumpleaños, ¿no? Dígaselo a sus familiares, o sea, genere su red de apoyo. ¿Saben qué? Estoy intentando dejar de fumar, voy a intentar dejar de usar cigarrillos electrónicos, que sean una fuente de apoyo para ustedes, ¿no? Anticipe posibles obstáculos, como digo, porque eso va de la mano con la fecha, ¿no? Digamos que va a tener justo una reunión y sabe que va a ser difícil, póngalo al día siguiente, si hay algunas situaciones en donde en particular es cuando usted usualmente consumía estos productos, pues vea cómo puede manejar, no generarse esos espacios en donde ya sabe que le va a ser difícil, ¿no? Claro. Y algo sencillísimo, y digamos, primer paso, eliminar cualquier producto con nicotina que tenga en su casa o en su lugar de trabajo. Claro. Y ahora, Rosa, esto es a nivel de la persona individual, qué es lo que puede hacer. Pero más allá de eso, ¿no? O sea, en cuanto a gobiernos, los países, ¿cuáles son las recomendaciones de la OPS para frenar de alguna manera el avance de este cigarrillo electrónico entre los jóvenes? Totalmente. Buenísima tu pregunta, porque nosotros justamente lo que más queremos como OPS es que ayudar a los países, a los gobiernos, a generar un entorno que le permita a esta persona que está queriendo dejar de consumir cigarrillos convencionales o electrónicos, lo logre hacer. O no comenzar, ¿no? O no, mejor aún, no comenzar, tú mismo lo has dicho. Entonces, ya que empezamos con el no comenzar, ¿no? Una primera medida es que estos productos sean caros, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, ¿no es cierto? O sea, tenemos muchos estudios que prueban que la principal barrera para tú iniciarte en el consumo de un producto adictivo, de un producto que hace daño a la salud, es el precio, ¿no? Y los gobiernos tienen una herramienta para elevar el precio, que son los impuestos, ¿no? Lo que mencionaba antes, por ejemplo, que las prohibiciones de fumar o de usar estos productos en lugares públicos y de trabajo sean explícitas y abarquen a los cigarrillos electrónicos. No son inocuos, las emisiones de estos productos también hacen daño, y eso que todavía vamos a seguir estudiando y seguramente vamos a saber más adelante, pero hasta por principio precautorio de salud pública deberíamos incluirlos ya en estas medidas de ambientes libres de humo de tabaco. Lo tercero son las advertencias sanitarias. Los productos tienen que incluir en sí mismos la advertencia al consumidor del daño que causa. El consumidor tiene que saber cuál es el daño que causa. Para nosotros es muy importante ayudar, contribuir a que haya una protección a la información adecuada al consumidor. Y la otra cara de favorecer la información al consumidor es cortar la cadena de desinformación. Y una cadena clave de desinformación, tanto de los productos convencionales de tabaco como de los cigarrillos electrónicos, son todas las acciones de publicidad, promoción y patrocinio. La prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio está contemplada en el Convenio Marco de Control de Tabaco. Es un tratado internacional que tiene el consenso político sobre lo que hay que hacer, y sabemos que eso es una medida crucial, y además sabemos que es una medida crucial porque es una de las medidas a las que más se opone la industria tabacalera, ¿no? Pero también, antes de terminar con este punto, quería mencionarte, Sebastián, que en realidad en el seno del Convenio Marco de Control de Tabaco, que es un espacio de discusión y de consenso político sobre cómo debemos abordar estos problemas, también se identificó la prohibición de la comercialización del producto en sí. Entonces, por un lado, digamos, tenemos 2 caminos, ¿no? O lo regulas efectivamente, como ya sabemos que hay que regular los productos de tabaco en general, y ahí incluyes los cigarrillos electrónicos, o prohíbes la comercialización del cigarrillo electrónico en sí, ¿no? Y hay 7 países de la región que lo han hecho. Entonces, es también una medida de política, ¿no? Una opción de política. Bien, entonces 7 países de nuestra región de las Américas ya han prohibido completamente, digamos, la venta, todo del cigarrillo electrónico. O sea, que no están disponibles. No están disponibles. Ok, genial. Y Rosa, una pregunta más para terminar. Se viene, ¿no? Bueno, estamos grabando este episodio, pero dentro de unos días, el 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Y quería que nos cuentes un poco de qué viene, cuál es
el tema, digamos, el objetivo de la campaña de este año? Sí, mira, el tema de este año es desenmascaremos el atractivo de los productos de tabaco y de nicotina. Así que muy oportuno que conversemos sobre cigarrillos electrónicos porque justamente hemos visto cómo se están convirtiendo en una puerta de entrada al consumo de todos los productos de tabaco en general, ¿no? La campaña busca visibilizar cómo estos productos son particularmente promovidos entre los jóvenes, ¿no? Y son promovidos a través de diferentes mecanismos, pero te voy a mencionar tres, ¿no? Uno, a través del diseño mismo del producto con aditivos, ¿no? Con saborizantes, que lo hace, por ejemplo, en el caso de cigarrillos convencionales, uno pensa, la primera experiencia para cualquiera que ha consumido cigarrillo convencional en algún momento no es agradable, ¿no? Entonces, la manera de hacer esa primera experiencia agradable es a través de estos saborizantes. Entonces, estamos haciendo un llamado a la prohibición de estos aditivos y de estos saborizantes, o sea, la inclusión de esto en el mismo producto, ¿no? La segunda cosa es llamar la atención sobre las campañas con información engañosa, que era un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Al publicitar estos productos como algo trendy, por usar la palabra, ¿no? Estamos haciéndolos más llamativos hacia los jóvenes justamente. Entonces, el tercer punto, la segunda estrategia que menciono que usa la industria tabacalera y la industria nicotina y que nosotros queremos contrarrestar es esta información engañosa a través de la publicidad, de la promoción, del patrocinio y que hay que cortarla a través de una prohibición de todas estas acciones y hay países que lo han hecho, ¿no? Y lo otro es los diseños en sí del producto, el empaquetado engañoso, que son vendidos en formas de dulces o de golosinas y que se hacen nuevamente más atractivos para los jóvenes. Muy bien, Rosa, muchas gracias por aclararnos todas las dudas que tenemos sobre este tema. Seguramente que van a surgir otras, pero gracias por abordar todos estos mitos que hay, toda esta desinformación y todo lo que se viene, ¿no? Para tratar de convencer a los jóvenes de utilizar estos productos que vimos que no son inocentes y que tienen un riesgo para la salud. Y de Gracias. ayudarlos a que lo logren. Totalmente. Muchas gracias. A ti. Seguimos ahora con Inti Barrientos, quien ha estudiado cómo la industria tabacalera engancha a los jóvenes con el cigarrillo electrónico. Inti, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Inti, Rosa ya nos comentó un poco sobre esto, ¿no? Que los cigarrillos electrónicos son consumidos principalmente por adolescentes y jóvenes. Y según tu experiencia como investigador, ¿cuáles son las estrategias que vos has visto que la industria utiliza para atraer y enganchar a los adolescentes y jóvenes, ¿no? En el uso de estos productos? Bueno, hay varias estrategias. La más importante posiblemente son los sabores. Una gran variedad de sabores, sabores dulces, sabores frutales, mentolados, que son agradables, que tienen una gran variedad que permite elegir, que te permite personalizar. Incluso ahora hay algunos dispositivos que te permiten tener dos o tres sabores para poder cambiar según tu ánimo. Eso sería tal vez uno de los atractivos más importantes. Segundo, por supuesto, está la parte de la nicotina. Estos dispositivos pueden tener una cantidad muy importante de nicotina, lo cual hace que una vez que comienzas a probarlos, te enganches y te quedes ya con la adicción a esa sustancia. Otro, por supuesto, tiene que ver con el diseño del producto en sí. Tenemos dispositivos que son pequeños, que son coloridos, que son fáciles de esconder, que son baratos, e incluso tenemos algunos que tienen formas que apelan a este tipo de público, por ejemplo, de muñequitos o que simulan ser bebidas. Algunos, por supuesto, que tienen componentes electrónicos que les permiten tener música o tener videojuegos. Y también, tal vez de los más notables, es este tipo de dispositivos que están hechos para simular un marcatextos y evidentemente esto está pensado para que pueda estar en una mochila escolar y no ser descubierto por padres, madres o profesoras. Entonces, claro, lo que haces es crear un producto que sea atractivo, que sea deseable y que puedo esconder y que puedo usar sin que tenga una consecuencia por parte de las autoridades, ya sea maternas, paternas o escolares. Esto ayuda a que este tipo de dispositivos pues, se consuman y generen esta adicción.
Wow, me quedé sorprendido con ese marcador que nunca había visto, ¿no? Cómo llega el marketing y la industria a generar este tipo de productos justamente para atraerlos, ¿no? Y hasta ocultarlo. Muy interesante, Inti. Y contanos, porque sé que vos has investigado, ¿no? El nexo que hay entre industria del tabaco, nicotina y el movimiento que hay pro vapeo, pro cigarrillo electrónico, así como la interferencia que también han generado en procesos legislativos, ¿no? A la hora de generar leyes y normas en los países. Y también mucho de estos esfuerzos de la industria por desinformar, ¿no? Generar desinformación sobre estos productos. En ese sentido, ¿cuáles son los principales mitos que has visto que se difunden sobre los cigarrillos electrónicos y en qué espacios, ¿no? Para llegar a los jóvenes ves que están estas narrativas que usa la industria. Bueno, tal vez el mito más grande sea que el cigarro electrónico es un producto que está contra el tabaquismo. Esta idea de que el movimiento del vapeo es una respuesta o es algo que está en contra de la industria del tabaco, en contra del consumo del tabaco. Si ves, por ejemplo, los datos de ITC, puedes ver que donde sube el vapeo, sube también el consumo de cigarro, principalmente entre adolescentes. Eh, y vamos, eso tiene una raíz muy antigua, donde surge en los grupos de consumidores de este tipo de productos, generalmente en ese tiempo exfumadores o personas que estaban pensando en dejar de fumar, y a partir de ahí se crean estos núcleos donde se presentan como una alternativa, como algo que está contra la industria. La industria tabacalera aprende y es algo que hace muy bien la industria tabacalera, aprender del pasado y aprender de lo que está ocurriendo en el momento. Y lo que empieza a hacer es empezar a nutrir este tipo de grupos. Porque la industria aprende que su negocio no es el tabaco, tu negocio es la adicción. Y mientras mantengas la adicción, no importa si es del producto A, del producto B, del producto C, mientras el dinero siga fluyendo, todo está bien. Entonces, crea diversos organismos que ayudan y nutren este tipo de organizaciones, haciéndolas crecer, haciéndolas más fuertes, que tengan mayor presencia, y de esa forma van empujando una agenda donde presentan la idea de que no es necesario que ceses en el consumo de la sustancia. No es necesario que pases por el proceso doloroso de dejar de fumar o de dejar de consumir nicotina, porque hay otras opciones. Y entonces entran en esta especie de mantra de, bueno, si no fumas, no empieces, si fumas, deja, y si no puedes, Ujú. entonces consume estos otros productos que tenemos para ti. A partir de eso, la idea es que no se deje de consumir y que siga fluyendo el recurso económico hacia la y a partir de ello viene una explosión de este tipo de organizaciones en pro del vapeo, que siguen, al menos en el caso de México y de América Latina, un modelo que comenzó primero en España, es decir, tener diversas organizaciones especializadas que se complementan muchas veces, que trabajan en conjunto, pero que se complementan en cuanto a los públicos a los que van dirigidos. Entonces tienes las organizaciones que son para usuarios, las organizaciones que son para empresas, las organizaciones que son para grupos científicos o médicos, y a partir de esto buscar una estrategia que les permita ir llenando la infósfera de comunicación que tenga que ver con lo bueno que es el vapeo, sobre todo comparado contra el fumar. Y una vez más, mantener la idea de no es necesario que dejes de consumir, solamente cámbiate de producto. Entonces, Claro, esa sería tal vez la más grande claro. de estas mitos que ocurren. Muchos mitos, ¿no? Para engañar a los jóvenes adolescentes a que consuman estos productos. Pero ahora, como mencionaste, ¿no? Estamos hablando de una industria que me imagino que mueve millones en marketing. ¿Cómo hacemos desde las organizaciones, desde la sociedad civil, para contrarrestar esto, ¿no? También, quizás en el espacio de la comunicación o en las redes, que es donde están los jóvenes hoy en día, ¿qué se puede hacer para contrarrestar esto y proteger a los adolescentes? Creo que hay que considerar que, en efecto, hay mucho dinero detrás y esto permite que haya muchos esfuerzos al respecto. Y sobre todo, dada esta explosión de organizaciones que existen, vienen de muchas fuentes, lo cual es difícil que se pueda señalar a una o mencionar como este viene de la industria tabacalera. La industria ha sido muy lista al respecto. Es algo que han aplicado
desde los años 40, 50, con lo que en su momento fue el Comité de Investigación sobre Tabaco. Aprenden a cómo distribuir los recursos y distribuir las fuentes para que podamos tener diversas visiones respecto al mismo problema, pero enfocados siempre en el mismo punto. En este caso, Philip Morris crea una asociación, la cual da dinero a una serie de organizaciones que a su vez capacitan a otra serie de organizaciones, de tal forma que la persona que está creando el documental no tiene que decir que recibió dinero porque no lo hizo directamente, pero sí fue capacitada, sí fue apapachada, sí le abrieron las puertas para permitir que ese documental existiera. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero hay que identificar este tipo de organizaciones, este tipo de materiales que están por toda la red. Hay que poner la otra parte de la información igualmente disponible. Y sobre todo, yo creo que hay que capacitar a niños, niñas, adolescentes a distinguir cómo cuando un documental, cuando un material claramente está empujando un producto, seguramente tiene un interés comercial detrás. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Inti, por compartir con tanta claridad y profundidad, ¿no?, tu conocimiento sobre las tácticas que utiliza la industria del tabaco, en particular sobre los cigarrillos electrónicos para enganchar a los adolescentes y jóvenes en América Latina y en todo el mundo también. Gracias, Inti. Un placer. Y con esto llegamos al final de este episodio de Hablemos de Salud. Como vimos, los cigarrillos electrónicos no son inofensivos ni son una alternativa segura. Son más bien una trampa que pone en riesgo a los jóvenes y que busca capturar nuevos clientes a costa de su salud. Pero con información, con leyes, con regulación y con acciones podemos desenmascarar su atractivo, como pide el Día Mundial Sin Tabaco 2025. Gracias nuevamente a Rosa Sandoval y a Inti Barrientos por sus valiosas perspectivas y a la OPS por sus esfuerzos en esta lucha que todavía continúa. A ustedes que nos escuchan o que nos ven en YouTube, cuéntenos qué estrategias han descubierto que utiliza la industria para fomentar los cigarrillos electrónicos y también si han hecho algo para desenmascararlo. Si les gustó o les resultó útil este podcast, no se olviden de darnos un me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto para seguir hablando de salud. Hasta la próxima.